Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Las decisiones sobre la posible habilitación de María Corina Machado, así como la fecha precisa de las elecciones presidenciales o mega elecciones, no estamos claros, son temas que van a ir creciendo en la agenda política nacional. Para hablar de eso, y por supuesto, y mucho más, hemos querido invitar hoy a Rafael Simón Jiménez. Él es vicepresidente de Unión y Progreso, alto conocido dirigente político nacional, ex rector del Consejo Nacional Electoral, ex diputado al Parlamento Nacional. Bienvenido. Mucho gusto, Emilio, de estar aquí. Y el mejor de los éxitos en este año de comienzo. Muchas gracias, igualmente. Una pregunta muy genérica para comenzar. ¿Cómo ve todo este escenario que hemos visto en la oposición, las primarias? Hemos tenido unas primarias, una candidata, una plataforma unitaria amalgamándose ahí con esta candidatura que salió de las primarias, que no era parte de ella. El presidente Maduro con un bajo porcentaje de aceptación en las encuestas, el PSUV evaluando todo esto. ¿Cómo ve ese escenario para el 2024, año que definitivamente es un año electoral? Es un escenario bastante complejo porque tiene dos características, si quisiéramos simplificarlo. Uno, un deterioro absoluto del gobierno, además bien justificado. Venezuela ha sido destruida por la incapacidad, por la corrupción, por la incompetencia, por el anacronismo de todas las ideas que se han puesto sobre la mesa, y los venezolanos estamos viviendo en medio del caos, de eso que llaman una crisis humanitaria compleja. Y entonces es natural que el gobierno haya perdido absolutamente apoyo popular. Pero por otro lado también existe un repudio, una desafección frente a la política y frente a los políticos, que es consecuencia en buena medida de unas conductas que han venido reiterando error tras error durante estos 25 años y que en cierta forma son los responsables de que este gobierno se haya prolongado durante tanto tiempo. Ha sido un error y otro error, y a veces la repetición de los mismos errores. Pues como digo yo, a veces haciendo ejercicio incluso bondadoso, los seres humanos fuimos hechos por Dios imperfectos, por naturaleza, y proclives al error como consecuencia de ello. Sí, nos podemos equivocar. Lo que es inaceptable es que nos equivoquemos siempre de la misma manera. Sigamos repitiendo los errores. Ya eso no es equivocación, ya eso es estupidez, con todo lo duro que suena el término. Entonces, en ese cuadro político es donde emerge precisamente liderazgo como el de María Corina Machado, que ha tenido una gran habilidad. Yo con María Corina lo que tengo es amistad y gracia, pero ha sido una mujer muy hábil, porque habiendo sido responsable de todos esos errores, y a veces hasta protagonista de esos errores, supo desmarcarse de ellos. Una campaña muy habilidosa, con un muy buen manejo de las redes, con un buen manejo comunicacional que le ha permitido a ella ponerse en posición de censura de quienes fueron sus compañeros en todas las aventuras de estos 25 años. Eso tiene un mérito, eso es inobjetable. Y de que María Corina tiene una posición frente al país y tiene un apoyo, eso es absolutamente innegable. Entonces, el panorama del 2024 va a estar marcado precisamente por esas dos candidaturas. La candidatura de Maduro, que algunos tienen la ilusión o vamos a decir la candidez de ponerla en cuestionamiento. Ellos mismos, ellos manejan su guerra cultural, que quizás sea la guerra más dura. Sí. Es eso, es confundir al adversario. Eso no es ninguna novedad. Eso viene desde las prédicas de Sun Tzu en el siglo VI a.C. Una de las formas más, digamos, eficaces de tu derrotar a un enemigo es confundiéndolo y poniéndolo a que maneje tu agenda. Entonces Maduro en la entrevista con Ramos le dice que él no sabe si va a ser candidato, y entonces la oposición al día siguiente repica que si va a ser candidato, que no va a ser candidato, que hay otro candidato. Es decir, siempre dejándose marcar la agenda. Ahora, por el gobierno. Más allá de lo que dice Maduro, más allá de lo que dice el gobierno, usted conoce ese monstruo por dentro. ¿Qué visualiza va a ser el accionar de Maduro para estas elecciones? Ante, número uno, una candidata que salió electa de unas primarias, con un altísimo porcentaje. Sí. Una debilidad, un desgaste de 25 años, porque no es el gobierno de Maduro, es la suma de las dos cosas. Es la suma de los años de Chávez y los años de Maduro. Hay un desgaste inevitable, además. Claro. 25 años no es poca cosa.
Una muy poca aceptación del presidente. Si las elecciones fueran este domingo, el presidente Maduro sacara el 10%. Sí. Eso tiene que ser preocupante para el PSUV y para todo el polo que lo apoya. ¿Qué vislumbra usted que va a hacer el chavismo? Y quiero que me incluya habilitar a María Corina, no habilitarla, claro, habilitar a todo el mundo, menos a María Corina, para crear una serie de aspiraciones de todos los candidatos que existen en la oposición. Fíjate tú, uno para hacer un análisis del adversario tiene que colocarse en los zapatos de él, es decir, en la mentalidad. Generalmente nosotros erramos cuando hacemos un análisis de nuestros contendores porque los visualizamos y los juzgamos con nuestros criterios, como si fuéramos nosotros. Claro. Entonces hay que colocarse en los zapatos del chavismo. El chavismo tiene... Pensar como chavista. Como chavista, pero el chavismo tiene una discusión fundamental de lo que va a derivar lo demás. Es si someterse a una prueba electoral legítima y ser derrotado y dejar el poder, o si buscar una salida que quizás manteniendo la apariencia democrática, sin embargo, se constituye en una mascarada. Un poco, siempre hay el ejemplo de Guatemala, de Nicaragua, de las elecciones de Ortega, que terminó inhabilitando a uno, inhabilitando a otro, prohibiendo, etcétera, etcétera. Porque, mira, no es fácil, y ahí me pongo en los zapatos del chavismo y voy a ser de abogado del diablo, no es fácil, después que tienen 25 años gobernando, además con una pretensión hegemónica a largo plazo, que ellos mismos la proclaman todos los días, que ellos no se van a ir ni por las buenas ni por las malas, y que van a gobernar siempre. Entonces no es fácil, y después que le ha tocado, porque vamos a ser objetivos, el gobierno ha sido depredador, corrupto, yo no ahorro ningún tipo de calificativo, pero ¿cómo ha aguantado? El gobierno ha aguantado de todo tipo, ha aguantado golpe de Estado, bloqueos, sanciones. Entonces, el pensamiento de ellos se resume en dos cosas. Unos plantean, por cierto, ese que es un debate presente en el chavismo, el tema de si, bueno, está bien, vamos a hacer un poco a los sandinistas, vamos a dejar el poder, a reconstruirnos y reelaborarnos, que qué bien le haría al chavismo esa pasantía por la oposición. Y armar un proyecto para retomar. Para volver al poder. Yo creo que allí está. Yo ayer cuando Pero usted lo ve en esa nota. Yo creo usted ve las posibilidades del chavismo, de Maduro, de Diosdado, claro, de Jorge Rodríguez, de ir a la oposición. Porque fíjate, así sea, claro, en su pensar, Emilio, de manera temporal. Emilio, pero es que las cosas en la vida no son como uno las quiere. O los ve aferrados es posible que se aferren, negado pero es posible a entregar el poder. También que la propia realidad los vaya llevando hacia allá. Inevitablemente. Inevitablemente. Es decir, porque ¿cuál es el tema? El propio... Pero ¿qué los puede llevar hacia allá inevitablemente? Bueno, inevitablemente. Acaba de decir todo lo que han aguantado. Una presión muy grande por parte de los Estados Unidos. Porque así como ellos, toda la destrucción que ellos propiciaron del país, ahora la encubren con el tema de las sanciones, bueno, seguramente la única manera de recuperar el país sería levantando las sanciones y, digamos, recuperando la economía. Pero está Estados Unidos presionando para eso. Yo creo que pues yo veo a Estados Unidos conversando con Maduro. Claro, pero al sentarse con Maduro, pues lo reconoce, le levanta unas sanciones, es le suelta a Alex Saab, que era a cambio de 2, 3 personas que soltaron, por lo menos es lo que se ha visto hasta ahora. Sí. Es que, fíjate tú, lo de Alex Saab era ya un personaje irrelevante. Alex Saab, ya los americanos, si hubieran tenido que sacarle algo, lo habían exprimido. A mí no me gusta utilizar términos despectivos, pero si tuviéramos que compararlo con cosas de la naturaleza, yo creo que era un bagazo ya para los americanos. Es más, creo que, esta es una conjetura mía maliciosa, yo creo que Alex Saab está más preso en Venezuela que como estaba en los Estados Unidos. Dada la importancia del personaje y todo lo que rodeó, todo ese aparataje delincuencial de cómo el gobierno se ha manejado durante todos estos años, yo creo que Alex Saab está más preso en Venezuela que en los Estados Unidos. Lo digo porque yo ese monstruo, el monstruo marxista, el monstruo comunista, lo conozco, pero al dedillo, porque lo conocí de niño y lo conocí en buena parte de mi vida y lo he estudiado después de todas las perspectivas. En materia de las habilitaciones, ¿tú piensas que habiliten a María Corina Machado entonces? Mira, a mí no me gusta hacer un pronunciamiento sobre eso, porque hay tanta gente en mi tierra barinesa, dicen cazando güires, ¿no? O sea, esperando que María Corina no la habiliten para enseguida para proponerse. Entonces, hacer sobre eso un juicio anticipado. Yo creo que el gobierno, lo que sí te digo es una cosa para contestarte la pregunta gráficamente. Si el gobierno habilita a María Corina, tiene que entregarle ese mismo día las llaves de Miraflores. Con eso te contesto todo, ¿no? Pero creo sí
Emilio, que María Corina va a ser un factor muy importante si actúa con racionalidad, con cordura, con inteligencia y con talento, que debe tenerlo, a lo mejor lo tiene en sobra. Por cierto, a propósito, va a ser su prueba de fuego. A propósito de ese comentario del Cazando Guire, el Chuo Torrealba, gran amigo, periodista, Amigo mío de toda la vida. Dice que hay dirigentes de la oposición, esto es una cita, que están esperando que María Corina Machado no sea habilitada para postular otro candidato a las presidenciales en el 2024. Él lo calificó como torpe, desleal, suicida. Pero yo creo que la propia María Corina, y yo creo que ella lo ha insinuado, ¿no? Lo que pasa es que su lenguaje hasta ahora, y creo que tiene que ser así porque hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, el pronunciamiento del gobierno sobre ese tema. Ella no puede tampoco anticiparse, porque anticiparse sería hacer el harakiri y admitir que eso va a pasar. Pero yo pienso, repito, respetando la inteligencia de María Corina, que María Corina tiene que haberse paseado por el plan B. Todo el que va a un conflicto de esto y con un enemigo tan perverso como son los que están en Miraflores, tiene que prepararse. Mira, yo tuviera... ¿Cuál sería ese plan B? ¿Y estarían los partidos a aceptar una designación? Es que yo no creo que deba ser un dedazo. Yo creo que ella va a ser gran electora. Pero así como ella fue el producto de una decisión democrática tomado en las primarias, ella misma debe propiciar un escenario que, si no sean unas nuevas primarias, por lo menos sea un escenario democrático, donde se consulte al país. Creo que eso le daría muchísima más legitimidad. ¿Cómo sería esa consulta? Hay distintos elementos, hay distintas maneras de hacer la consulta. Ahora, incluso con todo el desarrollo tecnológico, es posible consultar sectores, es posible convocar aquellos viejos escenarios, por ejemplo, de un cónclave donde estén representados los sectores más importantes del país y donde ella tenga una palabra, porque eso no se lo va a quitar nadie. Si María Corina, te repito, actúa con sensatez, actúa con cordura, actúa en la línea de corregir todo lo que han sido los extremismos, entre otros, la abstención, ella va a ser una figura protagónica si es candidata y si no es candidata. En buena medida, lo que vaya a pasar en la oposición va a depender de la actitud de María Corina. Ese endoso es posible en el caso de María Corina. Nosotros hemos visto, tenemos en Venezuela un caso del endoso del voto, que fue el endoso del voto de Hugo Chávez, fallecido, cosa que no es fácil. Eso dice mucho del liderazgo que tuvo el presidente Chávez en el país, porque una vez fallecido, le endosó un liderazgo a quien, y ganó las elecciones, quien él dijo que debía ser su sustituto. La gente, en su mayoría, apostó y le hizo caso al presidente Chávez y eligieron a que por un margen muy pequeño, pero le endosó una buena cantidad de votos. Está María Corina Machado con esa fortaleza de poder decir, bueno, mi candidato es Pedro Pérez, y entonces Pedro Pérez mañana puede tener a lo mejor no el mismo porcentaje, pero sí un porcentaje similar de aceptación. Yo creo que sería, en primer lugar, una aberración antidemocrática que ella diera un dedazo. Yo particularmente le aconsejaría un método de consulta. Si lo hiciera, ¿está en capacidad de hacerlo? Mira, bueno, en capacidad de hacerlo. Bueno, no en capacidad de hacerlo porque lo puede hacer. La aceptación, a eso me refiero. Pero no se te olvide, Emilio, que el contexto que estamos viviendo los venezolanos hace un deseo inmenso de cambio, que hasta comparten sectores del chavismo, porque a nadie le puede gustar vivir en un país como el que estamos viviendo ahora en Venezuela, en un país de un deterioro absoluto en la calidad de vida, donde la gente, incluso las expectativas que estaban puestas en esta primera semana de enero era un aumento salarial que recuperara la capacidad adquisitiva de la gente, el tema de más de 8 millones de venezolanos pasando roncha en el exterior, es decir, una situación, este país que tenemos no le conviene, ni le interesa a nadie. Entonces hay una voluntad de cambio muy grande, mayor al 80%. Si ella es capaz de sintonizarse con esa voluntad de cambio, bueno, a lo mejor también impone su voluntad. Mira, en Venezuela vivimos, olvídate tú, mira la historia venezolana, que yo me conozco al dedillo, es la historia del hombre a caballo y ahora la mujer a caballo. Siempre estamos buscando a alguien providencial que venga a salvarnos. De salvación en salvación hemos caído en el hueco tremendo que estamos ahora, porque siempre pensamos en eso, en el hombre o la mujer providencial que Dios nos manda a salvarnos. Y no entendemos que la salvación real de un país es el esfuerzo colectivo, es el esfuerzo de todos, es la participación de todos. Entonces, ninguna de esas cosas es absolutamente descartable. Yo no te diría ni un sí categórico, ni tampoco un no rotundo. Creo que todo va a depender del curso de los acontecimientos y que esto es una realidad. Mira, yo me he convertido en un estudioso y de hecho tengo 3 libros publicados de Rómulo Betancourt. Yo no soy betancurista, ni fui betancurista, soy betancurólogo, porque creo que Rómulo Betancourt, parte de su genialidad fue cómo ubicar el escenario y cómo ubicar el contexto y cómo ubicar
a los adversarios. Es decir, frente a cada coyuntura, Betancourt trazaba una política clara porque tenía clara la realidad. Claro. Tú no te puedes sustraer de la realidad. Claro. Uno de los defectos que tenemos, quienes nos formamos en exceso, indigestos de ideología, es eso, que la ideología, así como todos los pensamientos dogmáticos, tienden a sustituir la realidad por tus deseos. No hay nada que le dé hoy en día más aproximación al acierto de un dirigente político que ver, estudiar y sintonizarse con esa realidad. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso, Luis Vicente León, analista conocido en el país, economista, dice que ya no hay tiempo para unas elecciones competitivas ni transparentes. Usted, que conoce, fue rector del CNE, ¿hay tiempo para hacer una elección competitiva y transparente? Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Ramón. Es Rafael, Ramón, ya le cambié el nombre. Rafael Simón Jiménez, vicepresidente de Unión y Progreso. Pero también exrector del CNE. Y a propósito de un comentario de Luis Vicente León que decía que ya no hay tiempo para unas elecciones competitivas ni transparentes. Estamos finalizando enero. Hay tiempo para el 2024, primero para que haya elecciones basado en un cronograma que es un protocolo que ya existe, que no lo va a inventar, ya es un protocolo de tiempos que ya existe, y también que esas elecciones, que haya una depuración en el REP y que sean unas elecciones competitivas y transparentes. Mira, lo primero que hay que decir es que las elecciones tienen que ser fatalmente este año. Toda esa conjetura que el gobierno ha hecho, que si el 25... Como vengan. Como venga, porque es un mandato constitucional. Lo otro es que, si bien el Consejo Nacional Electoral tiene, vamos a decir, la potestad de convocarla, el poder electoral, como todos los poderes del Estado, son poderes reglados por la Constitución y por sus propias leyes. Es decir, ellos tienen que convocar por lo menos con 6 meses de anticipación, porque todo ese proceso implica depuración de registro, todas las fases de un proceso que es bien complejo. Ahora, yo te digo una cosa, Emilio. Con el chavismo nunca habrán unas elecciones competitivas en el sentido de la igualdad de trato o de la igualdad de participación. Eso es una utopía. Pero además yo nunca he podido entender cómo una oposición que califica a este régimen como comunista, dictatorial, narcodictadura, todas esas cosas que le atribuyen, van a querer que le hagan unas elecciones como en España o como en Suiza. Eso es una utopía. Pero la realidad es que desde que el chavismo se instaló en el poder, incluso en las épocas de mayor preponderancia y de mayor liderazgo de Chávez, se demostró que la oposición podía derrotarla cuando se organizaba y cuando se unía. Lo derrotamos. Como lo efecto lo hizo en el 2015 en las parlamentarias del 2015, y con la reforma constitucional del 2006. Es decir, entonces... En un momento donde Chávez tenía una fortaleza... Toda la fortaleza del mundo. Venía de ser reelecto con el 60% de la votación. Pero el pueblo le dijo, no, esta no te la compro. Bueno, por eso, y en el 2015 la victoria fue abrumadora también, incluso con su propio método. ¿De acuerdo? Cómo ellos habían alterado todo aquello del método Salamander y cómo habían el sentido de la proporcionalidad. Bueno, y fueron derrotados y hemos conquistado más de 100 alcaldías en las últimas elecciones. Y no conquistamos más. Y eso hay que repetirlo. Mira, yo lo he dicho... La falta de unidad. Bueno, hermano, ¿cuánto perdimos? Perdimos 17 gobernaciones. Claro. Entonces, como dije yo... Que cuando suman los factores de oposición, claro, les daba ganador. No hubo un fraude electoral. Había la posibilidad de ganarlas. Lo que ha habido en los últimos tiempos es un fraude político que se ha hecho la oposición a sí misma por la falta de unidad y porque dentro de la oposición hasta ahora han prevalecido intereses, aspiraciones, ambiciones, protagonismo. En la medida en que para nosotros ganar las elecciones de este 2024 necesitamos 3 cosas que se dicen fáciles, pero que son complejas. 1, perseverar en la vía electoral, que nadie nos saque del camino electoral. Acuérdate que en el 2018 tuvimos la oportunidad de ganar las elecciones, ya en ese momento Maduro tenía un grado de agotamiento importante, bueno, y un sector muy importante llamó a la abstención, y celebró la abstención, ganó la abstención cuando hubo el bueno, y nos hemos tenido que calar esta desgracia de 6 años más de Maduro.
perseverar en la vía electoral como una vía irrenunciable, pase lo que pase. En segundo lugar, la unidad. Es decir, la confluencia de todos los sectores, de todas las fuerzas, de todos los liderazgos que se oponen a la continuidad de este gobierno. Y que tenemos que unirnos en base a un proyecto de país que nos aglutine a todos y a una candidatura que nos aglutine a todos. ¿Y eso es posible? Una Yo creo aglutinación total de la oposición. Yo no creo que total, en el sentido de que, por ejemplo, no hayan otros candidatos. El gobierno va a financiar candidaturas, el gobierno va a tratar de dividir. Pero yo creo que es tanto el descontento que hay y tanto el deseo de cambio, que la gente, el pueblo llano, el ciudadano de a pie, como dice, va a imponer la polarización. Es decir, va a votar por aquel candidato que tenga mayor opción de derrotar al gobierno. Creo que eso se va a producir en la práctica. Pero lo tercero, y estas tres cosas son todas importantes y todas imprescindibles, es una negociación política, que seguramente parte de eso es lo que hizo la oposición en algunos de estos escenarios, Aruba, México, etcétera. Pero lo más importante, la negociación con el papá de los helados, que es los Estados Unidos. El gobierno mismo de Maduro dice que negocia permanentemente, que Jorge Rodríguez tiene una comunicación día a día con el cochino imperialismo, al que ellos lo satanizan tanto y todos los días se comunican con él y se hacen concesiones como esta de Alex Saab y los prisioneros de aquí para allá. Pero no hay que satanizar el diálogo ni el acuerdo. No ha habido una sola transición en el mundo de regímenes autoritarios o que no haya ocurrido sin que haya diálogo. Sin negociación. Sin negociaciones. De manera que eso es imprescindible. Sí. Y hay que tener claro que las negociaciones es que hay que dar algo para poder recibir algo. Mutuas concesiones. No existe una negociación donde yo solamente recibo o una de las partes solamente recibe. Solamente cuando la gente está derrotada. Eso es la rendición. Sí. Pero el chavismo no está derrotado y además el chavismo hay que tenerlo clarito. Va a seguir siendo una fuerza muy importante durante mucho tiempo en el país, cuya gravitación de mayor o menor importancia va a depender de lo que hagan quienes lo sustituyan. Fíjate lo que pasó en Nicaragua. Sí. En Nicaragua, el señor Chamorro, después vinieron 3 gobiernos más, y el último, que fue el gobierno alemán, un gobierno corrupto y bandido, se puso de acuerdo con los sandinistas, le permitió la vuelta al poder y ha tenido el pueblo de Nicaragua de calarse la dictadura de un crápula como Daniel Ortega. Hablamos de la asamblea del 2015, de ese triunfo, y inmediatamente me vino a la cabeza y quisiera preguntarle cuál es su opinión como accionar político de esa ratificación de la comisión delegada o de la continuidad de ese parlamento del 2015 a través de una comisión delegada. Me parece un absoluto absurdo. Esa asamblea terminó en el 2020 y la prolongación de eso lo que hace es crear dudas incluso, sobre la transparencia y la honestidad, porque todo eso se está financiando con fondos que le corresponden, que son patrimonio de los venezolanos. Entonces, una de las cosas que más ha descalificado a la política como oficio y a los políticos como ejercedores de ese oficio ha sido precisamente cuando tú te igualas en la corrupción con el adversario. Si cuando la gente no ve diferencia, ¿qué diferencia hay? Un ladrón porque es rojo y el otro ladrón es azul o es blanco. Ladrones los dos. Sí. Entonces, eso es un desafuero que parte, por cierto, que viene del tema del gobierno interino también, de Juan Guaidó, y que es una cosa aberrante, es una cosa que yo particularmente repudio porque, te repito, además, como lo dice, y a mí me cuesta mucho darle la razón al gobierno en algo, chicos, en los acuerdos que han hecho, también la oposición se ha comprometido al respeto institucional, es decir, al reconocimiento. Ya ese es un tema absolutamente surrealista y absurdo, de si Maduro es el presidente o no es el presidente. Imagínate tu tamaña de estupidez está discutiendo a estas alturas, cuando el hombre va a terminar su periodo este año. Entonces todavía estamos discutiendo si es legítimo, si no es legítimo, si ganó así, si ganó asado. Hermano, lo que tenemos es que poner los pies sobre la tierra y prepararnos precisamente para garantizar que este sea el gran año del cambio político. Porque lo digo, permíteme, Emilio, es una cosa que yo vengo sentenciando. Si este año no hay un cambio político en Venezuela, si no hay una transición hacia la democracia, la culpa no será del chavismo, que está en su legítimo derecho de tratar de preservar su poder inescrupulosamente o como sea. La culpa será de quienes tenemos responsabilidad opositora de no ser capaces de ponernos de acuerdo para brindarle a los venezolanos esa salida. Y todo lo que pase en estos próximos 6 años, en términos de hambre, de deterioro, de éxodo, de pérdida de calidad de vida, de desastre como estamos viviendo ahora, será culpa de nosotros y no será culpa del gobierno. Hay posibilidades todavía de lo que se llama un outsider. Le digo a propósito de que, no habiliten a María Corina y entonces no haya un acuerdo y la gente en la calle vea, esto es lo que están es pendiente de un cargo, no hay unidad, esto no es lo que queremos, ladrones aquí, ladrones allá. Hay posibilidades todavía de
salida de un outsider y se atreviera a dar nombres de personas que no están en la palestra y que de repente pudieran estarlo. Eso no se visualiza con claridad, porque es que yo en eso soy muy cuidadoso, Emilio, porque no quiero, como muchos de los que están alrededor de María Corina, que lo que están es velándola, ¿no? Es decir, esperándola y algunos deseándolo, que la inhabiliten para tratar de heredarla en vida, como decían antes. Entonces es preferible que esa situación se produzca, si se va a producir esa situación, y sobre la realidad entonces decidir. En Venezuela hay nombres de ilustres venezolanos. Yo me atrevo, siempre lo digo, porque es una cosa evidente, que hay un nombre, bueno, emblemático, que es el nombre de Eduardo Fernández, que es quizás el venezolano que está en mejores condiciones, que además, bueno, experiencia, bonomía, que es capaz de garantizar una transición tranquila. Hay la garantía de que no se va a reelegir, además, incluso por términos de eso. Pero eso queda a la preferencia de cada quien. Yo lo he dicho. ¿Qué le falta a Eduardo Fernández? Yo estoy de acuerdo que Eduardo Fernández sería la mejor persona para una transición, para, además de los conocimientos, una persona muy experimentada. Pero a esa fórmula le falta algo, le falta calle. ¿Qué le falta a Eduardo Fernández para obtener esa calle? Sí, yo creo que tienen que hacer un clinch con la mayoría. Es que la política, y ahora más bajo el imperio de los medios de comunicación, y sobre todo de los medios alternativos, tiene una magia comunicacional. Por eso te digo, tú quieres más magia que la de María Corina Machado, que habiendo sido corresponsable, y algunas veces incluso ella, actora principalísima de todos los errores, haya sabido deslindarse como se deslindó y aparecer acusando de irresponsables y acusando de los errores a quienes habían compartido con ella. Bueno, eso es una magia, claro. El término magia estoy usando, digamos, una metáfora. Eso requiere apoyo comunicacional, marketing político y dinero. Esas son las tres condiciones. Entonces, un candidato, ahí está también la figura del conde del Guácharo, que ha estado rondando por allí, planeando sobre lo vimos en la procesión de la Divina Pastora, apareció por allá, reapareció. El conde es muy amigo mío y nosotros hablamos de cuando en cuando, pero yo lo he visto muy resoluto. Pudiera ser ese, el outsider, el conde. Ese está habilitado. Está habilitado, pero tienen que conectarse con la gente. Yo creo que ahorita, yo te digo una cosa, yo, Rafael Simón Jiménez, y es una apreciación particularísima que no tiene nada que ver ni siquiera con mis responsabilidades políticas militantes. Yo creo que María Corina tiene un rol muy importante en lo que va a pasar en Venezuela, para bien o para mal, si es habilitada o si no es habilitada. Y ojalá que la divina providencia, Dios Todopoderoso, la ilumine para que actúe con sensatez, con talento, con sentido de grandeza, con sentido de venezolanidad, con todas esas cosas que se necesitan, tan ausente que hemos tenido en estos 25 años y que tanto se necesita si queremos salir de este tremendo hueco, de este tremendo farallón en el que estamos metidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, ha sido un placer. Rafael Simón Jiménez, muy amena la conversación con él, como siempre. Y les recuerdo a las personas que se conectaron tardíamente, que ustedes en YouTube colocan Conversando con Emilio y ahí pueden encontrar este programa o los otros que hemos hecho hasta el día de hoy, siendo este el primero del año. Así que muchísimas gracias. Chau. Y será entonces hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.